Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva edición de su programa Escucha América a través de Madero FM y a través de todas nuestras estaciones en nuestra red territorial. En esta jornada de día viernes 11 de julio entramos en contacto, ya está con nosotros don Percival Madero, cientista político y doctor en comunicaciones, quien es el principal analista de este programa. Don Percival, muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenidos, Aldo, gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso de siempre, aquí en directo, con nuestro programa Escucha América, que lo hacemos los días viernes a esta hora para darnos un espacio para reflexionar respecto a lo que está pasando con Estados Unidos, las injerencias y las influencias de ese gran país en todo el mundo, y para saber desde acá, desde Escucha América, lo que señalamos, cómo vemos, cómo pensamos y cómo analizamos las consecuencias de lo que está haciendo Estados Unidos hoy día a propósito del mandato de Donald Trump para todo el resto del mundo, Aldo. Bueno, el escenario posguerra de los 12 días, la guerra que se realizara entre Israel e Irán, también dejó nuevamente en el tapete a un Estados Unidos cuyo rol era el de garante de la paz en ese conflicto. Pero también, luego de terminada esa guerra, luego de terminadas esas hostilidades, Estados Unidos también ha hecho noticias durante esta semana debido a la situación, sobre todas las cosas, de las restricciones arancelarias, de las amenazas que se han hecho a Canadá, y sobre todas las cosas también de la guerra que se está haciendo contra el fentanilo en la zona norte de América, como así también el tema BRICS, que se está convirtiendo en la verdadera pulga en la oreja de la administración de Donald Trump. Así es. A ver, mira, yo creo que Estados Unidos y con la administración Trump está marcando un antes y un después respecto de lo que ha sido este mundo globalizado. Particularmente porque esto del libre comercio, esto que era la gran garantía de una ideología más bien digamos, liberal, está en cuestión. Y es porque el principal líder de la potencia más importante del Occidente, Estados Unidos y también el mundo, ha tomado el toro por las astas, particularmente la economía norteamericana, que está en una situación muy paupérrima, a pesar de tratarse de la primera potencia del mundo. Y claramente esto está originando una serie de cambios, una serie de vaivenes, una serie de inconsistencias respecto de cómo el presidente norteamericano Donald Trump asume sus propias condiciones y sus propias, de un asunto pedregoso, de su propio caminar, en un caminar que no está en un camino pavimentado, sino que más bien diría arenoso, pedregoso, como señalábamos, sobre todo un camino bastante irregular. Porque cambiar las condiciones del mundo no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque todos dependemos de todos. Y porque particularmente para nosotros desde Chile, una economía chiquitita, más bien con cierto orden, con fuerte producción en temas del cobre particularmente, y otras, salmones, arándanos, uvas y tanta cosa más. Pero el cobre sigue siendo algo para nosotros vital porque es lejos lo que más se exporta hoy día en cuanto a, commodity. No una materia prima que la mandamos acá particularmente como cobre blister, un cobre que tiene, después de tratarlo en nuestras refinerías, en nuestras concentradoras, en nuestras concentradoras pirometalúrgicos, llegamos a un cobre blister de un 99,9% de pureza. Pero hoy día, mis queridos auditores, el tema nos tiembla, porque, tal como lo dijimos en otras razones de América anterior, esto en algún momento nos iba a tocar a Chile. Y dijimos en esa oportunidad que nos iba a tocar por la vía del cobre, por la vía de los minerales, dijimos, por la vía de muchas cuestiones que tienen que ver incluso con los quesos, que importamos, etcétera, nuestros vinos, etcétera. Pero porque acá hay una
redimensionamiento de la estructura y de los quehaceres económicos entre los estados. Esto que viene Trump a aplicar respecto de aranceles en la guerra comercial que tiene con China, que es su principal, su principal adversario, en temas políticos, ideológicos, comerciales, diplomáticos, militares, unido a esta troika que existe entre China, China, Rusia y Corea del Norte contra Estados Unidos. Y claramente hoy día Trump se da cuenta que está en un país que durante Segunda Guerra Mundial alcanzó niveles de crecimiento y de crecimiento inaudito, gigantesco, pero sobre todo a un costo de endeudamiento que década tras década fue mostrando las deficiencias y también las trizaduras de un sistema que se dejó estar, pienso yo, porque los grandes capitales norteamericanos prefirieron mandarle a hacer a otros sus propios productos porque salían más baratos, dejando de lado su propia industria nacional. Y hoy día, cuando Trump quiere recuperar parte de ese dominio entregado por estas decisiones, a mi juicio, torpes que se van haciendo, debilitando su industria, generando en otros países más baratos, sin democracia, como por ejemplo como China, o mandándolo a hacer donde la mano de obra era francamente mejor porque no tenían tanto problema con los sindicatos ni con los gremios como existe hoy día en Estados Unidos. Hoy día se dan cuenta que tienen un problemazo pero gigante. Y claro, y ahí aparece el BRICS, ¿ya? Esta asociación de países como Brasil, como la India, como China, como como Rusia, como Sudáfrica y otros más, aparece hoy día disputándole una parte del poder comercial a Estados Unidos. Porque nosotros acá en Chile, por suerte, no exportamos todo nuestro cobre a Estados Unidos. Exportamos solo el 10%. Por lo tanto, el otro 90% no está en este problema. Solo tenemos un 10% de cobre que exportamos está con problemas, particularmente el que va a Estados Unidos. Entonces, aquí hay muchos asuntos que tomar. Esta cuestión no es para cabezas calientes ni para ignorantes. Esto es para eruditos, cabezas frías, que sean capaces de poder determinar hasta dónde puede llegar el daño si lo hubiera y cómo nosotros podemos resarcirnos de ese daño. Porque podríamos decirle mañana a Estados Unidos que no le vamos a vender más cobre a ellos. Porque es un 10%. Si fueron 50, ya sería distinto. O más. Pero nosotros podemos derivar esa producción hacia otros países. Por ejemplo, la India, por ejemplo, el mismo China, que ya nos compra un 40% del cobre que tenemos, u otros países de Europa. En consecuencia, este es un problema que hay que verlo con cierto desapasionamiento, ¿ya? Porque claramente yo debo entender que todas las empresas chilenas exportadoras de cobre, nosotros somos los principales exportadores del mundo de cobre. Por lo tanto, los que más producen son los empresarios privados del cobre, no Codelco. Por lo tanto, aquí Codelco, que está fabricando su cobre hace mucho tiempo con altísimos niveles de costo. Y sobre todo porque hay ahí una situación que nos permitiría entender diplomáticamente lo que tenemos que hacer. Porque, querámoslo o no, Estados Unidos es nuestro aliado en el mundo occidental. Y sobre todo porque hoy día China guarda un respetuoso silencio de eso, del cobre, porque yo me imagino lo que está pasando con otros temas como el aluminio,
ya con el oro y con todas las pastas, en el fondo, con todos los minerales, ¿ya? Con todos los concentrados en el mundo, porque hoy día cada vez más la geopolítica, ¿ya? y la geoeconomía está pensando de dónde están los recursos para asegurar las materias primas para los próximos años, particularmente el agua. Pero también hay que ver esta nueva dimensión que le da Donald Trump al Estado norteamericano es única. Es absolutamente, yo diría, original, donde cambian, como señalábamos recién, los paradigmas económicos, diplomáticos y militares del mundo. Por eso que hoy día esta guerra, hoy día tiene, digamos, esta guerra comercial, particularmente entre los dos colosos, Estados Unidos y China, rebota hacia abajo, ¿ya? Rebota. Pero hay que tener también mucho cuidado en cómo esto se va a preparar, porque hasta ahora, particularmente Chile, un país chiquitito que se debe al comercio exterior, donde hay que estar muy atento a las condiciones de mercado y cómo nosotros trabajamos y ponemos nuestros productos donde otros producen también lo que nosotros producimos. Nosotros, claro, producimos cobre, somos los más importantes, pero también lo produce Perú, también lo produce Canadá, también lo producen otros países del mundo. En consecuencia, es como nosotros, los chilenos, a propósito de lo que está pasando con Estados Unidos, esta decisión de Trump, cuánto vulnera nuestra capacidad económica y cómo podemos ganar por esta oportunidad. Porque claro, podemos tener un cambio, digamos, importante en la regla del juego, un 50%, llamado solo el 10% que le exportamos a Estados Unidos, es importante, ¿ya? Pero también tenemos que ir a sacar conclusiones, porque no nos podemos cerrar solo en eso. Tenemos que preguntarnos qué va a pasar con otras circunstancias y con otras minerías que tenemos acá en Chile: la minería del oro, la minería del fierro, la minería del molibdeno, la minería de las tierras raras, y otras cosas, y cómo esto se va dando, porque, querámoslo o no, tenemos la suerte de vivir y estar en un país minero, con enormes riquezas que todavía no somos capaces de explotar, que no somos capaces de atraer inversiones necesarias para poder asumir los desafíos de lo que esto significa. Que acá en Chile ya hay empresas americanas, ya norteamericanas, trabajando, como hay canadienses, como hay australianas, etcétera, para saber qué es lo que se va a hacer respecto a esto y cuáles van a ser las medidas a futuro, porque esto no es que se pueda reemplazar el cobre de inmediato. Aquí subió el cobre, pero la condición estaba sobre 5,5 de la libra hoy día en la mañana, o sea, una cuestión espantosa, porque todos quieren asegurarse de estos aranceles que empiezan a poner ahora, el 1 de agosto. En consecuencia, ¿qué vamos a hacer ahí? Y cómo desde este programa Escucha América nosotros planteamos algo, como ya lo estamos haciendo, respecto a la prudencia que nosotros le pedimos a todos los actores políticos, porque más allá de lo nuestro, con todas sus precariedades que tiene nuestra política, nosotros hoy día estamos muy preocupados porque hemos avanzado mucho en la pobreza en Chile. Tenemos hoy día una cantidad que se debe, que lo mencionaba en otros programas que hacemos acá, respecto a lo que significa nuestro endeudamiento de acuerdo al PIB que producimos, y Estados Unidos es 3 veces más que Chile. Es decir, ellos están muy endeudados. Y esa deuda, ya ellos tienen que sacársela de encima, porque hoy día ven en que el comercio en general con Estados Unidos ha beneficiado a terceros. Ha beneficiado a China, ha beneficiado a Europa en su quehacer de todos, ha beneficiado a Canadá, ¿ya? Y también a América Latina. Entonces, ¿cómo con nuestros expertos, los de allá y los de acá, ¿ya? Sabiendo que hoy día tenemos un factor político en Trump que no tiene que ver solo con los aranceles? Ojo con lo que voy a decir, porque sé que lo está escuchando gente importante, ¿ya? Que va a tomar decisiones, creo yo, respecto a lo que acá está escuchando. Y es que acá apareció un concepto el cual nosotros no podemos desconocer, independiente que nos guste o no nos guste, eso es otra cosa.
el asunto que no nos guste o guste, no tiene que ver con sacar el tema de la mesa, tiene que ver con la realidad. Hoy día Trump ha establecido un criterio nuevo de aranceles, no solamente por cuestiones comerciales, sino por cuestiones políticas. Y ahí sí que tenemos que entrar a picar, ¿ya? Porque dado que Donald Trump ha amenazado a Brasil, particularmente el presidente Lula, un marxista, todos sabemos que es marxista Lula, sacó 50,2% de los votos, pero es el presidente de Brasil, un poquito más. Pero, ¿por qué? Porque ha decidido Donald Trump aplicar aranceles por cuestiones de tipo político. Y me refiero prácticamente a los respaldos que Donald Trump le da a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, un hombre de la misma tendencia política de él. Y acá es un tema que empezó hace pocas horas, pero va a tocar a todos los países, particularmente los que gobiernan bajo influjo de visiones políticas contrarias a Estados Unidos. Entiéndase Venezuela, entiéndase Bolivia, entiéndase Colombia, entiéndase Chile. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros, en el pasar de estas circunstancias, distinguidos auditores y televidentes, no empezamos a asumir que esta va a ser una realidad, las miradas ideológicas contra Estados Unidos, particularmente los que perdieron no solamente la Guerra Fría, que ganó Occidente, obviamente, lejos de eso, porque la ideología marxista que asumía lo otro siempre trató ya al gobierno o a los gobiernos norteamericanos o a Norteamérica como país, como Estado, como república, siempre trató como el gran imperialismo yanqui. Eso en la Guerra Fría sonó muy fuerte y todavía suena. De hecho, todavía hay personas que ellos mismos se dicen a sí mismos, se congratulan de ser marxistas, a pesar de que sus ideas no sirven para nada. ¿Ya? Pero Estados Unidos está mirando esto con otros ojos. A mí me preocupa porque eso es injerencia en la voluntad de otros países. Pero también es cierto de que acá hay una guerra soterrada porque los antiimperialistas, entiéndase marxistas o marxistas-leninistas, van a encontrar en Estados Unidos, por lo menos en el gobierno de Donald Trump, una actitud que es distinta a la que habíamos observado en los últimos 70 años. Y eso sí que lo encuentro delicado. Porque en definitiva, claramente, si hay organismos, si hay instituciones, si hay países que lo que están buscando es facilitarle, o yo diría más bien debilitar la posición de Estados Unidos en el mundo, por esto del imperialismo y por último de todo lo que se les ocurra, yo creo que es una pésima señal porque todavía no sabemos lo que va a pasar con Bolsonaro en Brasil. Pero acá sí vamos a tener a un Lautaro Carmona, o a una Janet Jara, ¿ya? O a un, Frente Amplista, ¿no? Que se juntan ahí para hablar de economía marxista, etcétera, a propósito de lo que va a ocurrir unos días más. ¿Ya? O en el mismo sector del socialismo democrático, donde todavía hay gente que respira marxismo, el punto se complica para las relaciones exteriores de Chile. Y nuestro canciller, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con nuestro aparato diplomático, que es muy bueno, tiene que empezar a tener eso como nueva variable. Porque si no la asume como variable, ya obviamente estará cometiendo una sorpresa. Porque ya tenemos claro lo que está pasando en Brasil, que es un país grande. Estamos hablando de tal vez lo mejor de América Latina, tal vez junto con México. Pero en Brasil, por lo menos en América Latina, es el que más poder tiene como economía, ¿ya? Como fortaleza en el mundo de América Latina.
Entonces, si hoy día sin tapujo dice Donald Trump que va a aplicar sanciones por el hecho de tener, digamos, por cuestiones políticas, ideológicas, preso a Bolsonaro, es un tema que acá en Chile se puede repetir perfectamente bien con otros partidos políticos que se dicen antiimperialistas. Entiéndase Partido Comunista, entiéndase Frente Amplio, entiéndase sectores del socialismo democrático. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, este Escucha América marca un cambio respecto de las orientaciones para el análisis de las relaciones internacionales. Porque si esto de Bolsonaro resulta con Trump, que no tiene ni un tapujo en decir esta cosa no la quiero ver así, podría producirse con otros candidatos o con otros gobiernos anti-norteamericanos. Y eso es más que serio, porque pone sobre la mesa factores que en las últimas décadas no ha estado presente. Se respetaban las decisiones de esos países, se respetaban condiciones, políticas y económicas. Había un mundo globalizado, ya que entendía que todos podían negociar con todos en un afán de colaboración, pero eso cambia con los aranceles de Estados Unidos, con los aranceles de Trump, y también cambia, a mi juicio, con la situación política que se va a vivir con los partidos políticos que quieren la destrucción o quieren el aniquilamiento de Estados Unidos. Quieren una sacada de terreno a todo lo que le huela a imperialismo yanqui. Por eso, aquí guardamos el recaudo. A buen recaudo, guardamos la forma en cómo esto se va a interpretar, porque es muy nuevo. Pero obviamente tendremos que entender que se abren, espacios extremadamente interesantes, particularmente en América Latina, donde tenemos gobiernos comprometidos, pero hasta la médula con China, con Rusia, con Irán, hablo de Venezuela, hablo de Bolivia, hablo de otros países, ¿ya? Y sobre todo porque tenemos que tener estrategias y tenemos que tener además una cultura diplomática a la sazón de lo que está ocurriendo. Porque si eso no lo observamos y creemos que esto va a seguir exactamente igual y que cualquier situación podría ocurrir, a mí se me ocurre ya que claramente a Estados Unidos en los próximos meses o los próximos años, en el gobierno de Trump, no puedan entrar personas que en sus redes sociales o que en sus aparatos, en sus cuestiones académicas, o estén contra Estados Unidos. Y eso hay que evaluarlo, porque es una decisión política que Donald Trump ha tomado, cuyas consecuencias son inconmensurables. Ojo con esto, porque los que hoy día se dicen antiimperialistas y que hacen garga porque todos le echan la culpa a Estados Unidos, incluso todavía hablan del bloqueo a Cuba, ¿ah? Porque Cuba es pobre y es comunista porque está bloqueada. Y las democracias avanzadas, de eso que quieren muchos chilenos que se parezcan. Si nosotros tenemos diputados comunistas, tenemos senadores comunistas. O sea, obviamente hay ahí un factor político que Donald Trump golpea la mesa y dice, con el caso de Bolsonaro, que podrían ser reproducidos a otros países también. Creo que en el futuro, incluso, llego a pensar solamente para corregir algunas cosas que han pasado, que en muchos casos no van a poder viajar marxistas a Estados Unidos. Porque esto hay que remontarlo a lo extremo. Podría ocurrir, tal vez no, y ojalá que no. Pero ojo con lo que está pasando. Porque desde la perspectiva diplomática y de la alternativa política, esto tomó otro cauce que, más allá de los aranceles, tiene que ver con una situación claramente que podría poner en desventaja
al gobierno norteamericano respecto a todos los gobiernos y podía acercar mucho más a los otros gobiernos que tienen en mente el antiimperialismo, acercarnos más todavía al gran contentor norteamericano que es China, o a Irán, o a la India. Y curiosamente, nosotros tenemos que estar preparados para hacer esos escenarios. En conclusión, para el programa de hoy día, yo quiero solicitar a las personas que entienden de esto, particularmente del mundo académico, no son muchos, pero hay que tener en cuestión para poder entender que esto tomó otro color, otro ribete y otras cuerdas de análisis que hay que tener sobre la mesa para efecto de entender cuáles podrían ser las consecuencias de lo que está ocurriendo. Y usted lo sabe, y usted lo entiende, porque obviamente lo ha escuchado acá en Escucha América. Aldo, ¿cómo estamos con los tiempos? Excelente, don Percival. Muchísimas gracias. Ya termina entonces el tiempo del programa Escucha América del día de hoy. Muy bien, deseándole a todos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo lunes en otro, Razón de Estado, y el próximo viernes hablaremos de estas consecuencias de lo que ha pasado con Donald Trump y sus aranceles por cuestiones políticas. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Percival. Buenas tardes y nos despedimos de usted. Gracias. Muy bien, nosotros invitamos a que sigan en las sintonías de la Fuerza del Norte. Somos Madero FM. Ya viene la información de las últimas horas. En Radio Madero presentamos